¿Seguimos? Ese hombre que está ahí, ¿qué va a hacer? Y después de pasar unos cuantos días atrapados en el sur de la isla, por fin pudimos poner rumbo hacia el norte y nuestra primera parada fue aquí, en Rosa Aguaitsa. Aquí en São Tomé se conocen como Rosas las antiguas plantaciones de cacao y café donde se esclavizaba gente. Esto fue durante la época colonial y después pues simplemente pasaron a ser granjas pues donde se pagaba su salario a los trabajadores, y la verdad es que ahora han cambiado mucho, algunas se han adaptado a la demanda turística y son hoteles, y en otras, como por ejemplo aquí, pues simplemente es un pueblo donde viven personas y algunas se dedican al campo y otras pues tienen diferentes trabajos. Sin duda esta es una de las rosas que no os podéis perder en vuestro viaje a São Tomé, porque aquí se encuentra el Hospital Aguaitse, también conocido como Hospital María Pía, que forma parte de esta antigua plantación y fue uno de los primeros hospitales de la isla y jugó un papel importantísimo en la atención médica de la población local. Y ahora pues es un lugar histórico donde todavía vive gente y se puede visitar gratuitamente para conocer pues más sobre la historia y la cultura de São Tomé. Assim, amiga. Vous parlez français? Moïse, enchanté. C'est ça de l'hôpital. Ah, tu es un hôpital, d'accord. C'est ça, l'antique hôpital de la Rosa. Je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, on n'a plus de budget. Ça veut dire que si tu veux nous raconter quelque chose, ok, on veut bien entendre. Y bueno, en el caso de la Rosa de Aguaitse, como ya os he dicho, es un lugar histórico donde podéis ir a aprender pues sobre la cultura y la historia de esta isla, pero es que las rosas tienen muchísimas funciones diferentes ahora, y una de ellas, que no está nada lejos de Aguaitse, se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de toda la isla. Se llama Rosas Aos dos Angolares. Os dejo aquí el número de teléfono y por solo 30 euros tenéis un menú de degustación que, madre mía, yo no he probado algo así en mi vida, todo con platos locales, espectacular. Pero como bien sabéis, a mí lo que me gusta es la naturaleza, así que seguimos hacia el norte y aquí nos encontramos con el mejor guía de toda la isla, nuestro amigo Cucu, que si vais, por favor, preguntad por él en Monteforchi, porque es la persona que más sabe de São Tomé de todo el mundo. Recruit pour faire ¿cómo? Calulu. C'est un plat national ici. Que no utiliza la... Y con nuestro amigo Cucu fuimos a hacer esta pedazo de ruta, que es una de las más espectaculares que yo he hecho en mi vida. O sea, al final vais a alucinar, pero la verdad es que es absolutamente imposible hacerla sin un guía, porque tiene momentillos no solo de peligro, sino de que no haya ningún tipo de señalización. Es verdad que São Tomé está muy preparado para los turistas, pero en cuanto a sitios de alojamiento y cosas así, pero no está preparado en cuanto a señalización. O sea, las rutas es un poco saber a dónde ir y tener a alguien que te lleve. Así que nosotros escogimos al mejor hombre, ya os digo, de toda la isla para esto. Crema da comida. J'espère que ça sera pas là. Dios mío, mi vida. Lanterna, tem lanterna? Sí, vamos a entrar aquí.
Sí, ok. Y ya me diréis qué os ha parecido esta pedazo de cascada. Yo sé que no todo el mundo está hecho para pasar por esos túneles con los murciélagos, con el agua. Incluso yo lo pasé un poquillo mal, pero mereció muchísimo la pena. Y nada, continuamos nuestro viaje en coche, porque a mí una de las cosas que más me gustó de esta isla es poder recorrerlo en coche durante horas y horas y horas y pasar por los pueblos y ver a la gente y ver los paisajes y ver todas las diferencias que hay con lo que yo conozco, ¿no? O sea, es que incluso viniendo desde Togo, otro país de África, esta isla no tiene nada que ver con ninguna de las otras que yo había conocido. La verdad es que es una mezcla perfecta de culturas, de todo. O sea, yo pensaba, wow, estoy en medio de África, pero en realidad parece una versión caribeña de Brasil. No lo sé. O sea, muy guay todo. Y nada, disfrutad mucho de estos paisajes porque la verdad es que yo no he visto nada parecido. O sea, es que pasear por estas carreteras con estos paisajes parece un viaje en el tiempo y también en el espacio, porque se me ha olvidado deciros algo súper importantísimo y es que si vais a Sao Tomé tenéis que llevar euros. Aquí hay una moneda local que es la dobra, pero en todos los sitios te aceptan e incluso prefieren que pagues con euros, así que es comodísimo. Pero eso sí, llevadlo en efectivo porque a pesar de que hay cajeros automáticos en muchos lugares de la isla, solo aceptan la tarjeta local y entonces con tarjetas de otros países solo podéis sacar dinero en un único cajero que se encuentra en la capital de Sao Tomé. Así que como ya os digo, es un lugar un poco extraño, está muy adaptado al turista y a la vez para nada adaptado al turismo, lo cual me encanta porque no sé, yo tenía la sensación de que era como un sitio que estaba hecho para nosotros. O sea, aquí no hay grandes empresas, todos los hoteles los llevan personas locales, los restaurantes son de personas locales, todo lo lleva la comunidad local. O sea, el impacto de los pocos turistas que llegamos es, en mi opinión, creo y espero, es lo que me gusta pensar, es bastante bajo. Casi todas las actividades que hacemos son en la naturaleza, ¿no? Hay mucho lo que llaman turismo rural.
Y para mí es un gustazo poder decir que aunque estoy viajando lo estoy haciendo de manera responsable y que el impacto de mi tipo de turismo en la comunidad local es lo más positivo posible. Pero bueno, dejo de daros la chapa. Nosotros continuamos nuestro viaje por la carretera que iba hacia el norte y después hacia el oeste de la isla para encontrarnos con uno de los lugares más emblemáticos, que es el túnel de Santa Catarina. Y aunque lo vais a ver ahora, yo os recomiendo que continuáis porque lo que hay justo después es que es increíble. Es que si continuamos por la carretera después de haber pasado este túnel, llegamos al final de la carretera. Y es que hace unos años el puente que unía el pueblo de Santa Catarina con el pueblo de San Antonio cayó y no han podido renovarlo, así que ahora la verdad es que no es muy conocido, pero a mí fue uno de los sitios que más me gustó poder visitar y conocer, porque la verdad es que el paisaje es increíble y la situación de la carretera impacta un montón. O sea, mirad esto. Pas bien regardé. ¿Seguimos? ¿Ese hombre que está ahí? ¿Qué va a hacer? Le monsieur il a des trous dans ses gouttes parce que ils sont très orantes. Bueno. Sí, pues sí. La verdad es que se puede continuar después de la carretera, puedes coger un barco y llegar hasta Santo Antonio, pero nosotros no teníamos mucho tiempo, así que dimos media vuelta y hicimos una pequeña parada para comer jackfruit en el Lago Azul, que es un sitio súper bonito, es una isla rodeado de baobabs, que la verdad es que impacta bastante. Y si vais por la noche hay un efecto fluorescente del agua o algo así, no lo sé. Nosotros cuando fuimos era de día, estaba nublado y no se veía nada, pero aún así el paisaje era muy bonito. Y nada, después de esto nosotros volvimos hacia el este de la isla porque no habíamos podido parar antes a ver el Jardín Botánico, que es uno de los lugares imprescindibles en nuestro viaje a São Tomé. Forma parte del Parque Natural de Ovo, que mirad, este es el mapa de la isla de São Tomé. Y entonces toda esa zona que veis marcada en verde y que ahora os voy a enseñar en este mapita es el Parque Natural de Ovo. O sea, eso azul, todo eso es parque natural. O sea, casi la mitad de la isla está protegida, lo cual es increíble. Y puedes ir a hacer algunas rutas y visitar alguna de las zonas más accesibles. Nosotros decidimos dar un paseo por el propio Jardín Botánico, ver el museo y después caminar con uno de los guías que ofrece el parque hasta el lago Amelia, que es este lugar que ahora vais a ver. Après, tu vas mourir. Mais après, tu vas rester, tu vas strangler, mais l'herbe dedans, tu vas mourir là, tu vas sécher là dedans. Dedans, tu vas former un haut là pour voir là dedans. Quand tout les arbres, tu vas mourir dedans. Tu
pouvons entrer là pour visiter les gants de figues estrangulaires. Lo interesante de este lugar es que el lago ha crecido encima de un cráter y sobre el lago hay un montón de hierbas y plantas por los que puedes caminar. La sensación es muy extraña y yo no me atreví a ir muy adentro, pero podéis ver a nuestro guía que fue hasta el medio del lago con un palo enorme para mostrarnos la profundidad del lago y lo raro que es que puedas caminar por encima sin hundirte, ¿no? Y bueno, aprovechamos el día para seguir descubriendo los pequeños secretos que había por el camino y llegamos a Bombay. Esto era un antiguo hotel abandonado y justo al lado hay un hospital que pertenecía a una rosa, es decir, a otra plantación donde había esclavos y ahora aquí viven los actuales campesinos de este lugar y uno de los trabajadores pues nos hizo un pequeño tour y nos enseñó su lugar de trabajo. Aquí es donde hacen la caña de azúcar y también licores, etcétera, y bueno, nos contaron que ellos viven allí de forma permanente y trabajan para ellos y para vender en los mercados locales. Y esta visita fue súper agradable porque nosotros simplemente paseábamos por allí y el hombre pues nos acogió, nos dijo venid que os enseño mi casa, que por cierto vivían aquí, lo cual me asombró muchísimo. Y fue un momento de intercambio muy agradable donde pudimos conocer también a gente local y nos trataron súper bien. Pero bueno, después de esta pequeña visita a Bombay, continuamos nuestro viaje, volvimos hacia la capital, hacia Sao Tomé, porque nos habíamos puesto en contacto con una asociación de protección de tortugas marinas, que sabéis que a mí me encantan los animales marinos. En el otro vídeo fuimos a bucear, en esta ocasión pues no pudimos repetir, pero nos pusimos en contacto con ellos y nos invitaron a ir a hacer una ronda de vigilancia nocturna, es decir, ir a las playas y pues buscar si había tortugas que llegaban o si había quizá gente o animales que pudiesen atacar los nidos. Y aunque no encontramos ninguna tortuga adulta, sí que pudimos liberar a un montón de bebés que habían nacido en un nido que tenían allí controlado. Y por cierto, si alguna vez hacéis una actividad de este tipo, aseguraos de que las tortugas son bien tratadas porque son animales muy delicados. Y mirad, nosotros simplemente las observamos ir hacia el mar y no hubo ningún tipo de contacto, no las tocamos, utilizábamos las luces rojas porque no las ven y entonces no las atraen, no se despistan y pudieron llegar todas hacia el mar. Y espero que muchas de ellas lleguen a la edad adulta y cuando volvamos a Sao Tomé poderlas encontrar e incluso ver sus nuevos bebés. Y eso es todo de este vídeo de Sao Tomé. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.